En una sociedad democrática es importante la inclusión de todas las personas, sin importar qué tan diferentes seamos. Lamentablemente, esto no se cumple en la realidad y muestra de ello es la discriminación que todavía vive la comunidad LGBT. Y esta discriminación se vive en las calles desde el momento en el que hacen una mala seña a una pareja de dos personas del mismo sexo o hasta la indisposición de nuestros legisladores para tomar decisiones que beneficien a esta población. Pero aunque este panorama sea desolador, encontramos voces que no se quedan calladas y denuncian todas estas injusticias. Ejemplo de esto es Alex Orue, que nos acompaña hoy en El Aguijón Medios. Hola, Alex. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias. De verdad es un gusto poder saludarte en Guanajuato. Yo ya te conozco, pero me gustaría que te presentaras tú para todas estas personas que no saben qué es lo que estás haciendo. Claro, yo soy el director ejecutivo de It Gets Better México, que somos una campaña que se dedica a inspirar, empoderar y conectar a jóvenes LGBT en todo el país. Y lo hacemos a través del storytelling, de que gente LGBT cuente sus historias en beneficio a las generaciones más jóvenes que puedan sentirse solas. Y también lo hacemos con acciones de hacer comunidad, y eso lo hacemos a través de pues equipos voluntarios en distintas partes del país. Tenemos un servicio llamado La Hora Segura, que es de contención psicológica para jóvenes LGBT que puedan estar en riesgo de suicidio. Y aparte, pues somos una filial del It Gets Better Project, que esta campaña inició en 2010 en Estados Unidos, y estamos presentes en casi 20 países. Y aparte ahí estoy como coordinador del programa global para la organización en Estados Unidos. Y pues eso es como mi trabajo de tiempo completo, pero pues también me involucro en donde se pueda, justo para impulsar la agenda LGBT en otros ámbitos, ¿no? Como decías, en lo legislativo, en particular en el estado en donde ahora resido, que es en Yucatán. Antes de tomar como todos estos puntos, que de verdad es muy importante tu labor, sobre todo en esto que estás llevando en Yucatán, me gustaría que desarrollaras un poquito más por qué es importante dejar claro a las personas LGBT que está bien defender sus derechos, a protegerse de cualquier injusticia. O sea, ¿por qué es importante un proyecto como It Gets Better? Creo, nosotros le apostamos muchísimo a ser visibles, pero más allá de lo simbólico. Es importante mostrar el músculo cuando hay marchas del orgullo. Es importante iluminar edificios o monumentos, como lo hicieron recientemente aquí en la Universidad de Guanajuato, porque eso empieza la conversación, lo detona. Aunque no quiera la gente o quiera evitar el tema, es súper simbólico ver a un edificio tan emblemático y tan importante para la ciudad. Pero nosotros le apostamos a realzar historias, porque mucho del conflicto de por qué hay todo este contexto de discriminación en contra de personas LGBT es porque hay una clara desconexión, no hay empatía, porque nos ven como aquellos. Entonces, cuando nosotros contamos nuestra historia y salimos del closet y contamos qué es lo que hemos vivido y qué es lo que tenemos que estar conscientes, que olvidar que somos LGBT es un lujo, ¿no? De cuestiones de discriminación por acceso a la salud, a la justicia, todo lo que pueda afectarnos en la vida diaria. Ahí es donde le quitamos el que seamos una estadística y le ponemos cara a lo que mucha gente ve como aquello. Entonces a eso le apostamos nosotros, y creemos que de esa forma es más sencillo cambiar mentes y corazones, porque ya hoy por hoy es más fácil que la gente conozca a alguien de nuestra comunidad porque sea algún amigo, alguna amistad, algún pariente. Entonces creo que por ahí es donde vemos un cambio muchísimo más profundo e inmediato, que la labor de la incidencia política es importantísimo para crear este marco jurídico que nos proteja y reconozca,
pero si cambias el papel sin cambiar la cultura, no se va a ver traducido pues que podamos realmente erradicar la discriminación como tal. De acuerdo. Bien, esto que tocas de empezar por acciones simbólicas, como el que tuvimos el viernes pasado, y sobre esto, mientras nosotros estábamos en la iluminación de las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, tú estabas celebrando los 5 años de ITESPER en México. Entonces, ¿podrías decirnos qué has visto de transformación de 2014 a 2019? Y entre todo esto, ¿cuál es la acción que más satisfacción te ha dado? O sea, algún evento en particular, alguna historia que te ha llegado. No sé. Híjole, en 5 años han pasado muchas cosas. Creo que para la organización lo que más nos llena de satisfacción es que más gente confíe no solamente en nuestro mensaje, sino en los programas que tenemos, como el programa de La Hora Segura, que es un servicio de contención psicológica. El ver cómo, o sea, teníamos una idea de que era necesario, pero lamentablemente apenas están dando el contexto para que se den estas encuestas y que podamos obtener datos duros sobre nuestra comunidad. Pero hace 4 años que empezamos a armar este programa en particular, no había tanta información, tantos datos que pudieran justificar un programa como La Hora Segura. Pero el ver cómo en este año que cumplimos de haberlo empezado, nos llena de mucha satisfacción, pero también de urgencia, que vimos que la necesidad era más grande de lo que pensábamos también. Sí. Entonces ahí es donde creo que el programa La Hora Segura, que nos costó 3 años en construirlo, en juntar los presupuestos para operarlo, y que pudiéramos implementarlo con una buena metodología que pudiera realmente ayudar y no poner en riesgo a jóvenes que de por sí ya están en una situación vulnerable. Eso en lo personal a mí me lleva mucha satisfacción, pero en particular de que en estos 5 años hemos construido una red de voluntarios en todo el país. Hoy por hoy somos más de 80, que con acciones en diferentes tiempos y en diferentes espacios, pero todos con ese mismo entusiasmo de compartir el mensaje y de abrir espacios. El ver cómo este proyecto en sí es algo colaborativo y no se trata de mí. Yo he tenido la fortuna de coordinarlo y de encontrar este talento y este entusiasmo, pero definitivamente, o sea, no hubiéramos podido llegar a este punto si no hubiese sido por toda esa colaboración de voluntarios que han venido y han ido, que han sido parte de nuestra historia y quienes se mantienen con nosotros, porque eso también es muy raro en el mundo del activismo. Como que la mayoría de los grupos, si son grupos LGBT que llevan ya varios años en este ambiente, difícilmente vas a ver a jóvenes involucrados ahí, porque como que no... como nuestras generaciones pasadas les costó tanto trabajo pues abrir ese camino, se han quedado en esa posición de pues seguir liderando proyectos sin compartir pues todo este conocimiento y pues también capacitar a las futuras generaciones para que pasen la batuta eventualmente. No porque se les esté corriendo, porque no se valore el trabajo que han hecho. Al contrario, como comunidad, como juventudes, nos toca realmente pues recuperar esa historia que no muchos la conocemos, ¿no? Y al mismo tiempo pues empaparnos y capacitarnos para pues profesionalizar lo que hacemos. Y en estos 5 años me da gusto ver que no solamente como organización que está enfocada de por sí para jóvenes, muchos jóvenes se han sumado, pero también han surgido muchos otros grupos de jóvenes y hay esta iniciativa y ya no necesariamente tenemos que esperar el visto bueno de las generaciones pasadas. Okay. ¿Crees que el reto más importante para
un movimiento como el LGBT es también permitir que más personas se integren a él? Sí, creo que más allá de que la misma comunidad sea sensible a lo que todavía nos falta, y que en México tenemos una visión muy centralizada y creemos que lo que ocurre en Ciudad de México va a permear al resto del país, y no es cierto. Yo soy de Ciudad de México, pero voy para casi 4 años de vivir en Mérida, y entiendo ahora siempre lo he sabido, pero ahora lo vivo, ¿no? Como alguien que vive en otro estado y que aparte muy lejos del contexto del centro del país, y que es otra cultura casi. Entonces, el ver cómo no necesariamente permea lo que se hace en algún punto de la República a otros, sí nos hace falta reforzar esos lazos de comunidad, seguir tejiendo esas redes entre grupos activistas de todo el país, porque podemos aprender muchísimo de lo que están haciendo compañeros activistas en Zacatecas o en Durango o en Veracruz, que aunque no sean tan visibles, claro que hay un movimiento LGBT en todos los estados, y pues cada quien tiene un contexto muy diferente y ha aprendido algo, y creo que eso creo que es un gran reto, porque difícilmente se prestan las circunstancias para conectar, tejer redes y profesionalizarnos. Creo que ese es el punto principal, porque si no, como en esta posición en la que estoy de director de la organización, si yo me quedo con todo el know-how de cómo hacer las cosas, el día que me ausente por X razón, difícilmente va a continuar. Mi labor como director de la organización es que sea sustentable en todos los sentidos, no solamente con fondos, sino capacitar a gente y trabajar en una estructura organizacional para que yo no sea indispensable, y poder hacer de lo que tanto me he quejado en otros foros de muchos activistas de otras generaciones mayores que difícilmente se ocupan de capacitar a jóvenes. Entonces yo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces creo que por ahí son como los retos principales. Ya que mencionas sobre el activismo en cada uno de los estados de la República, me gustaría que nos contaras qué es lo que pasó en Yucatán el 10 de abril. Bueno, el contexto es de que la iniciativa del matrimonio igualitario en Yucatán, su historia viene desde el 2009. En esa época, las leyes en Yucatán eran muy similares a las de Quintana Roo. Cuando se aprueba el matrimonio igualitario en Ciudad de México, en esa época, pues como que se esperaba un efecto dominó, y uno de los estados que le siguió fue Quintana Roo. Pero porque sus leyes, la definición de matrimonio solamente decía la unión entre dos cónyuges, no hablaba de hombre o mujer. Entonces, pues solamente fue que el gobierno y el Congreso reconocieran que pues ya está, ¿no? Así deben de estar las leyes, sin discriminación. Entonces, pues empezaron a reconocer matrimonios de parejas del mismo sexo, y Yucatán, como tenía una redacción similar en sus leyes, grupos antiderechos se movilizaron rápido, y con el control del Congreso y con una gobernadora, Ivonne Ortega, que traicionó a la comunidad ahí, pues reformaron no solamente el Código Civil del Estado, que allá le llaman Código de la Familia, sino también reformaron a nivel constitucional en Yucatán. Y Yucatán fue un país también, tiene una historia bastante compleja, y pues su constitución, tienen un tribunal constitucional, y en temas de competencias la Suprema Corte no se ha querido meter tanto con Yucatán por eso. Entonces, eso en 2009. En la administración pasada del exgobernador Rolando Zapata Bello, a raíz de que se activó, o no se activó, se pidió que se activara una solicitud de alerta de violencia de género por los varios feminicidios que han ocurrido en Yucatán, pero
la dinámica es de que sociedad civil hace esa requisición al gobierno federal, el gobierno federal le notifica al estatal de, oye, tienes que atender esto y tienes 6 meses para responder a estas necesidades, a este estudio que sociedad civil y la academia hizo. En respuesta, bueno, el gobierno federal les da una serie de recomendaciones y el gobierno estatal tiene 6 meses para responder en promedio, de que hayan cumplido con eso, y si no responden se activa la alerta, cosa que por cuestiones de presupuestos, de misma imagen del Estado, no les conviene que se active una alerta por violencia de género, y más en Yucatán, que es el estado más seguro del país y que no pasa nada, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones ahí era el tema del matrimonio igualitario, porque lo metían en el tema de la violencia de género por las mujeres lesbianas, parejas del mismo sexo mujeres, a las que se les violentaba por no reconocerles sus familias. Entonces ahí estaba el tema. Entonces el ex gobernador, en año de elección, se esperó al último minuto de su administración para mandar la iniciativa, y él ya cumplió. Manda la iniciativa al Congreso, pero el Congreso también estaba por terminar su periodo. Entonces lo pasan por una de las comisiones temáticas, creo que de igualdad de género, y le dejaron la chamba a la actual legislatura, que en teoría tenía un marco de tiempo muy específico para hacerlo, y casi se esperó un año, porque fue ya en abril que pasaron la iniciativa al Pleno, y eso fue el 10 de abril, y votaron en secreto los diputados, y legislaron que no. O sea, rechazaron la iniciativa. Entonces, como sociedad civil nos organizamos y presentamos 2 amparos en contra del gobierno estatal. Uno por el desacato al pacto federal, porque por muy autónomos sean los estados y que el tema civil sea competencia de los congresos estatales, eso estaba limitado a que tienen que respetar el marco jurídico de México y de los tratados internacionales de los que México está adscrito. Entonces ahí está el tema de la jurisprudencia de 2015 de la Suprema Corte, que dice que es inconstitucional que no se nos reconozca el derecho a acceder al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Entonces, pues está ese primer amparo que si fallan a nuestro favor, en teoría el desacato es cárcel para los diputados. Entonces a ver cómo sale, ¿no? Sí. Y el otro amparo es en contra de la votación, porque solamente pueden votar en secreto cuando eligen a funcionarios públicos, a consejeros, al ombudsman, etc. Entonces no pueden votar así por cédula con iniciativas de ley. Entonces el otro amparo es en contra de la votación secreta, porque violenta los derechos políticos y la libertad de expresión de los ciudadanos yucatecos de ambos lados del debate, porque no saben cómo votaron los diputados, y que no el marco, las normas del Congreso no te permiten, no debieron haberlo hecho, ¿no? Entonces, si fallan a nuestro favor, invalidarían la votación y regresaría al Pleno para que votaran, pero en esta ocasión de manera abierta, como debería de ser. Entonces, pues ahí estamos viendo qué van a contestar, porque ya se presentaron los amparos, ya se les notificó, y pues a ver qué tanto aguantan. ¿Qué crees que es lo que siga después de toda esta movilización social? ¿Crees que, o sea, el hecho de que ahora los hagan votar abiertamente no quiere decir de que no sigan votando la mayoría en contra, claro? Claro. Pero, ¿cuál sería como lo que le dirías a todas las personas LGBT de Yucatán que pues tal vez están esperando a que toda esta situación cambie? O sea, ¿cómo hacerles sentir que van a estar bien? Claro, nosotros cuando se dio todo esto creamos un colectivo que se llama Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, y básicamente es un grupo en Facebook abierto, en donde ahí empezamos a compartir acciones o ideas de qué podíamos hacer, y cuando teníamos entrevistas en medios ahí las compartíamos para que la gente lo pudiera replicar. Y así como la mayoría de la gente de estos grupos antiderechos movilizan a tanta tía y tío conservador,
es por los memes que mandan con información falsa. Entonces también empezamos a generar infografías y memes. Okay. Para eso se comparte como pan, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo que debemos de hacer en Yucatán y en otros lados es empezar a concientizar e integrar a gente de a pie, o sea, no necesariamente activistas. Ese colectivo hoy por hoy tiene como más de 1,000 personas en el grupo y es puro pariente y amigo y colega de gente LGBT y de la mayoría que no son activistas, pero que se vieron indignados y que quisieron hacer algo y se empezaron a involucrar y se jalaron a 3 personas al grupo, y así de poquito en poquito empiezas a generar toda esta red y esta comunidad. Y hoy por hoy, si nosotros decimos, bueno, vamos, por ejemplo, para que más gente anexara su firma a estos amparos, se convocaron 2 días a recolectar firmas en una ubicación específica, y en cada fecha se juntó más de 300 firmas, cosa que es muy complicado hacer porque los grupos antiderechos lo saben hacer muy bien, porque afuera de la misa ahí están recolectando firmas, ¿no? Entonces, como no tenemos esas estructuras, tenemos que pensar de manera creativa. Entonces creo que más allá de los puntos a seguir concretos sobre esta incidencia política, así como desde I Get Better le apostamos a concientizar a la gente contando nuestras historias y que nos personifiquen, que nos humanicen, que no somos aquellos, ¿no? Somos alguien cercano. Estamos en todos lados. También es cosa de generar, de continuar tejiendo estas redes de gente que pueda ser aliada, pero que no necesariamente sabe cómo involucrarse, o que a lo mejor piensa que ya está resuelto, ¿no? O que no debe haber ningún problema. Y también le tenemos, como mexicanos, le tenemos muchísima pues precaución a cualquier tema que sea de tinte político, ¿no? Pero cuando el activismo, yo al menos lo interpreto que es como esta cuota que hay que pagar simplemente por residir en donde estés. O sea, tienes cierta responsabilidad si tienes la oportunidad de poder hacer algo por tu comunidad de manera local o a gran escala, como te lo permitan tus tiempos, tus recursos, como sea, ¿no? Entonces, tejer comunidad y seguir concientizando a gente, porque también ha salido mucha gente aliada que no necesariamente porque apoyen la idea del matrimonio igualitario, pero ellos dicen, bueno, es que yo que me voy a meter y te voy a decir qué hacer y qué no hacer. Y eso no sirve. Justo es parte de lo que necesitamos concientizar a la mayoría de la gente, de que se trata de libertades y de que por mucho que pienses distinto por tus creencias religiosas, tienes la libertad de creer en lo que quieras, pero decirme o hacer algo para coartar mis derechos y mi dignidad como persona y ponerme en una situación vulnerable, ahí ya no, eso es antidemocrático, ¿no? Sí, yo estudio ciencia política, entonces conozco como toda esta teoría de la acción colectiva desde la perspectiva económica, ¿no? Que tal vez saldría más barato para alguien simplemente no hacer nada y esperar que otros más lo hagan. ¿Cómo es que Alex Orue decide participar activamente o cómo llegaste al activismo? Casi por accidente, porque cuando estaba yo en la universidad, la verdad estaba yo pasando por momentos muy difíciles. De hecho, estando en la universidad fue cuando salí del closet a mis 19 años, que ya para el contexto de ahorita es como un poco tarde. Pero eso fue como hace 10 años, entonces era otro contexto. Y realmente estaba solo, estaba lejos de la familia, y alguien me dijo, pues deberías hacer como voluntariado, ¿no? Y mi madre, que ella siempre trabajó, cuando mis hermanos y yo éramos chicos, trabajó para ONGs. Entonces nos llevaba a todas las actividades, a hacer voluntariado. Entonces como que no se me hizo extraño o ajena la idea. Entonces, pero estando lejos,
y que me sugieren eso, ok, y a lo mejor puede ser la excusa perfecta para como conocer a la comunidad LGBT de acá y ver qué puedo hacer, ¿no? Pero principalmente para conectar, necesitaba yo conectar con gente. Entonces me involucré en una ONG que se llama Friends for Life, que se dedican a dar terapias y cuidados a gente en fase terminal de VIH, SIDA y cáncer. Y fue muy desgastante porque al principio entré como a cuidar pacientes, a ayudarles a limpiar sus casas, a acompañarlos a sus citas médicas, a compañía principalmente. Pero fue muy desgastante para mí, entonces, pero como era algo que jamás pensé que no pudiera estar ya cubierto, especialmente en donde me encontraba, que dije, no puedo dejar esta causa, pero tengo que ayudar de otra forma. Entonces me dediqué a recaudar fondos para la organización, haciendo eventos, eventos principalmente, ¿no? Entonces fue así que me empecé a involucrar de manera local. Y al poco tiempo salí del closet con mis padres por Skype. Y tuve una reacción muy, muy positiva. De hecho, o sea, el conflicto era más personal, más de mí conmigo mismo. Y pues bueno, ahí al poco tiempo yo estaba haciendo ahí como de pasante con un sexólogo que tiene su blog, su plataforma, su podcast y todo, y le ayudaba como a administrar su blog. Y fue en 2010 cuando inicia It Gets Better en Estados Unidos, en reacción a muchos casos de muertes por suicidio de jóvenes LGBT, que la campaña era al menos tener estos 5 minutos que pueden marcar la diferencia de comunicarles a jóvenes que yo hasta hace poco yo me sentía muy solo y estaba pasando por muchos conflictos internos. Entonces podía entender la necesidad de conectar y hacerlo a través de redes sociales como la campaña. Me pareció brillante. Entonces ahí participé con mis 2 videos para la campaña. Y de ahí fue que me involucré al punto de que cuando regreso a México, pues ya estaban trabajando en empezar la filial de este lado y me involucré luego y heme aquí 10 años después y bueno, 5 años después de que empezó en México. Y pues como tuve esta fortuna de contar con el apoyo de mi familia y de realmente no he experimentado temas de discriminación de manera frontal. Es ahora que soy muy visible, que recibo mucho troleo, que recibo pues toda esta respuesta, esta reacción de mismos legisladores en otros círculos, pero en la cotidianidad casi no. Que yo lo veo, un amigo que es activista también, Enrique Torremolina, él habla mucho de hacer activismo también desde el privilegio, ¿no? De que nosotros que hemos tenido estas oportunidades tenemos el chance de trabajar por seguir abriendo espacios y ganar terreno sin hablar por otras personas. Simplemente pues creo que mi rol en la organización y en lo que me toque involucrarme es en apoyar a que las cosas se den, ¿no? A coordinar esfuerzos, aportar ideas, encontrar talento. Creo que soy muy bueno encontrando talento. Porque no soy ni muy creativo yo, ni tampoco soy como el mejor orador, ni soy el mejor comunicador. Pero creo que esta parte de jalar hilos y de coordinar cosas se me da. Y pues creo que eso, o sea, he conectado con tantas historias en estos 10 años con la organización y 5 en México, que realmente encuentro esa inspiración de otras personas que han tenido que pasar por situaciones muchísimo más complicadas y que son para mí un ejemplo de resistencia, de amor y de comunidad, ¿no? Me gustaría que finalmente pudieras mandar un mensaje
como el que lanzas con It Gets Better desde hace 5 años, específicamente hacia las personas LGBT de la ciudad de Guanajuato y del estado, que también aquí tenemos un panorama tal vez un poco hostil. Creo que más que consejos o algo o mensajes, creo que yo me quedo con una labor de conectar más con activistas, con colegas que estén de este lado, porque la misma organización me ha llevado a tener estos lazos en estados muy particulares, y en el Bajío normalmente hacer esos lazos es un poco más complicado. No sabría decir por qué, pero yo me quedo con esa chamba de hacer estas conexiones, de conocer, y principalmente eso, escuchar y ver qué es lo que desde nuestra organización, que tiene este alcance nacional, cómo podemos apoyar de acuerdo a lo que aquí localmente, lo que ustedes conocen que hace falta, ¿no? El contexto de violencia y discriminación que se pueda vivir en cada una de las ciudades del estado o en los municipios. ¿Quién es mejor para saber qué se necesita que quienes viven acá? Entonces, a lo mejor mi mensaje sería para quienes residen acá, para personas LGBT y aliados, que busquen a colectivos y organizaciones locales. Sí hay gente LGBT que ya está trabajando para que todo mejore, y hay que apoyarles, porque son estos activistas los que con 3 pesos hacen maravillas. Entonces, si les dedicamos talento, nuestros talentos, o nuestro tiempo, o nuestros 200 pesos al mes, realmente eso hace una gran diferencia localmente. Y de verdad, el tema del voluntariado nos devuelve más de lo que nosotros invertimos. Entonces, eso, que hagan comunidad y que hagan voluntariado, y que conozcan a quienes ya han estado haciendo esto en sus localidades, y ahí eso va a hacer una gran diferencia. Y ya por último, tal vez que nos compartas tus redes sociales, donde podemos encontrar a Alex Orue y a It Gets Better. Claro. Bueno, a It Gets Better nos pueden encontrar como @itgetsbettermx en todas las redes sociales, nuestro sitio web itgetsbetter.mx. Yo estoy como Alex, @alex_orue en todas las redes sociales, y pues súper contento de conectar con quienes nos busquen, y si quieren compartir sus historias con nuestra campaña, quieren hacer voluntariado, son bienvenidos. Muchas gracias, y gracias a El Aguijón Medios por darnos este espacio. ¡Corte! Listo, gracias. Suenan las campanas como...